En la penumbra de mi consulta, el silencio pesaba más que las palabras. Lucas, con ojos vacíos y una calma inquietante, susurró lo que ningún otro habría esperado escuchar. Yo enterré el cuerpo allí, y un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si era por su voz fría o por la convicción con la que lo decía, pero algo en esa declaración me dejó congelado. En ese momento, comprendí que mi vida profesional se había convertido en un cruce peligroso entre la ética y el miedo, y que decir algo podría arruinarme o, peor aún, poner mi vida en riesgo. Me levanté lentamente, tratando de mantener la compostura, mientras mis manos temblaban ligeramente. La habitación parecía reducirse, cerrar sus paredes en torno a mí, como si el secreto que Lucas acababa de confesar fuera una jaula invisiblemente construida para atraparme. Miré su rostro, marcado por una expresión inexpresiva, y sentí una mezcla de repulsión y curiosidad que me retorcía por dentro. ¿Cómo podía alguien con esa serenidad mortal haber cometido un acto tan extremo? Y más importante aún, ¿qué debía hacer ahora? ¿Dónde exactamente? La logré preguntar con voz quebrada mientras las palabras me salían con dificultad, como si un peso invisible me impidiera hablar con claridad. Él levantó una mano, señalando un punto en la pared, donde un cuadro cubría un pequeño espacio. Sin pensarlo demasiado me acerqué, sintiendo que el suelo bajo mis pies se volvían cada vez más inestable. Tiré suavemente del marco y, para mi sorpresa, había una grieta, una abertura mínima en la pared. La tensión me atravesó, y sin dudar empujé la estructura, que cedió con un crujido siniestro. Allí, en la oscuridad, encontré una bolsa de plástico, envuelta en tela, con un olor nauseabundo que penetraba en mi nariz. Mi corazón latía desbocado y por un instante pensé en detenerme, en llamar a la policía y en olvidar todo. Pero mi instinto, o quizás mi propia curiosidad, me obligó a seguir. Con manos sudorosas, levanté la bolsa y la abrí lentamente, revelando un cuerpo envuelto en sábanas de color oscuro, en estado avanzado de descomposición. La visión me paralizó, y por un momento pensé en lo que esto significaba para mí, para mi carrera, para mi vida. Lucas permanecía allí, observando en silencio, como si disfrutara del poder que eso le otorgaba. La pregunta que me atormentaba en ese instante era si debía seguir callando o denunciarlo. La respuesta, por supuesto, parecía obvia, pero la pesadez en mi pecho me decía otra cosa. ¿Qué pasaría si alguien descubriera que sabía? ¿Y si él en su frialdad estaba dispuesto a eliminarme también? La sensación de traición se mezclaba con un miedo profundo, y en ese momento comprendí que mi silencio era una especie de pacto silencioso con el horror. Una decisión que marcaría el resto de mis días. Nunca hablé. Mantener ese secreto me convirtió en un prisionero de mi propia conciencia, y cada noche la imagen del cuerpo en la pared regresaba en mis sueños, como una sombra que no podía escapar. La mentira que guardé, la indiferencia que fingí, se convirtió en una carga que solo yo podía soportar. Y ahora solo me queda preguntarme cuánto tiempo más podría seguir así, con el peso de esa confesión enterrada en las profundidades de mi alma, esperando que no vuelva a salir a la superficie. Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas cuando las palabras de mi paciente resonaron en mi mente. Enterré el cuerpo en el viejo pozo del bosque, cerca del río, detrás de unos matorrales. La sala quedó en silencio, pero en mi interior todo se agitaba con una intensidad que parecía imposible de contener. No podía moverme, no podía respirar, solo escuchar el eco de esa confesión que, desde ese momento, se convirtió en una carga indescriptible que llevaba sobre mis hombros. Durante días, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, un malentendido, una de esas historias que uno se inventa para escapar del peso del silencio. Pero cada noche, los detalles volvían con una claridad perturbadora. La forma en que sus ojos se posaron en mí, la forma en que sus manos temblaron apenas, antes de soltar aquellas palabras que rompieron cualquier barrera de protección que aún tenía. Me pregunté si en ese instante, en esa confesión, había entregado un fragmento de mi propia alma a esa oscuridad que se escondía detrás de su mirada. Nunca hablé de eso con nadie, ni siquiera con mi esposa. La culpa se convirtió en una presencia constante, una sombra que se desliza por cada rincón de mi existencia.
La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida se volvió insoportable. La idea de denunciarlo me parecía tanto un acto de justicia como una traición, una puerta abierta a un caos que temía enfrentar. La duda me consumía, cada pensamiento enredado en un nudo que parecía imposible deshacer. A veces, en las noches me despierto sudando, con la imagen del cuerpo envuelto en sábanas oscuras, sucio y en descomposición, flotando en mi mente como un espectro que no me deja descansar. La visión se vuelve más vívida cada vez que cierro los ojos, y siento cómo esa presencia insidiosa se infiltra en cada rincón de mi conciencia. La misma sensación de que en cualquier momento esa sombra podría salir de la pared y reclamarme. ¿Hasta cuándo podría mantener ese secreto? La idea de que mi silencio me condena a una existencia de pesadillas y mentiras verdaderas me desgasta lentamente. La culpa, esa compañera implacable, me susurra al oído que en algún momento tendré que pagar por ello, que la verdad no se puede esconder eternamente. La duda de si alguna vez lograré liberarme de este peso, o si simplemente me perderé en la oscuridad del silencio, se vuelve una constante en mis pensamientos. En la penumbra de mi oficina, después de las sesiones, me quedo mirando el vacío, buscando alguna señal que me indique qué camino seguir. La tensión en el aire, ese silencio que parece más pesado que las palabras, me hace sentir que la confesión de mi paciente no fue solo un acto de confianza, sino una especie de amenaza velada. La duda se apodera de mí. Si alguna vez alguien supiera lo que sé, ¿qué sería de mí? ¿Seguiría siendo ese profesional que mantiene la calma o me derrumbaría ante la realidad? El secreto se ha convertido en una especie de prisión que no puedo abandonar. Cada día que pasa el peso crece y siento cómo mi alma se va desgastando con cada pensamiento, cada recuerdo. La línea entre lo que soy y lo que escondo se difumina y me pregunto si algún día podré salir de esta tormenta sin que mi propia conciencia me devore por dentro. La duda de si alguna vez podré volver a la tranquilidad, o si ese secreto me arrastrará a un abismo sin fondo, me acompaña en cada instante de silencio. Solo me queda la esperanza de que en algún momento la verdad deje de ser un monstruo escondido en las sombras y pueda liberarme del peso de esta confesión que guardo, como un secreto que amenaza con destruirme desde adentro. Pero por ahora, solo sé que sigo atrapado en esta dualidad, entre la mentira y la verdad, con el miedo de que en cualquier momento esa sombra emerja y me reclame en su oscuridad definitiva. El camino a casa parece más largo de lo habitual, como si cada paso que doy arrastrara un peso invisible que me oprime el pecho. La noche se cierne sobre mí, y en la penumbra de mi mente, las imágenes se repiten como una película en bucle: la confesión de mi paciente, la manera en que sus ojos buscaban en los míos una respuesta que nunca le di, la sensación de haber sido testigo de algo que nunca debí haber visto ni escuchado. Recuerdo claramente la manera en que se inclinó hacia mí aquel día, con un gesto que parecía casi resignado, y sus palabras que, por más suaves que fueran, retumbaron en mi cabeza mucho después de la última sesión. «Nunca hablaremos de esto», me dijo, y en ese momento comprendí que esa frase había sellado un pacto silencioso, una especie de promesa no escrita que ahora me atenaza con cadenas invisibles. La escena quedó grabada en mi memoria, no solo por lo que se dijo, sino por lo que se insinuaba debajo de esas palabras. Nunca lo denuncié. La ley, la ética, el miedo. Todos esos argumentos me han acompañado en las noches en que el insomnio golpea mi puerta con fuerza. Pero la verdadera razón, la que se esconde en las profundidades de mi alma, es que sé demasiado y ese conocimiento me está consumiendo lentamente. La imagen de su rostro, esa expresión de alivio mezclada con una tristeza indescriptible, vuelve a mí en cada momento de silencio. A veces, en la quietud de mi habitación, puedo sentir la presencia de esa sombra que se cierne sobre mí. Una sombra que no puedo ver, pero que puedo percibir en cada rincón oscuro de mi mente. La pregunta que me atormenta es si alguna vez podré liberarme de ella, si alguna vez el peso se hará más ligero, o si, por el contrario, la carga se volverá insoportable, arrastrándome hacia un abismo del que quizás nunca pueda salir. En la calle,
Mientras camino hacia casa, me sorprendo pensando en la manera en que aquel secreto cambió mi percepción de la justicia y de mí mismo. Cuando escucho los sonidos de la ciudad, todo parece insignificante frente a la tormenta interna que me azota. La confesión de aquel día se convierte en un eco constante, una presencia que se resiste a desaparecer, como si quisiera recordarme que, en algún momento, la verdad puede destruir todo a su paso, incluso a quienes creen poder controlarla. Sé que en algún rincón de mi conciencia hay una voz que me susurra que debo olvidar, que debo dejar atrás esa carga, pero no puedo. La verdad, por más oscura y peligrosa que sea, se ha instalado en mi interior con una fuerza que no puedo ignorar. Es como si un incendio latente amenazara con consumir cada rincón de mi ser. Y cada vez que cierro los ojos, la imagen del lugar donde enterró el cuerpo aparece ante mí, nítida y amenazante. Me pregunto si algún día tendré el valor de enfrentarlo. Si alguna vez, en un acto de valentía desesperada, podré decir la verdad y cargar con las consecuencias, sea cual sea. Pero ahora, en esta noche silenciosa, solo puedo sentir la incertidumbre y el temor de que esa sombra, esa revelación que guardo con tanto cuidado, deje de ser mía y pase a ser de otros, de aquellos que quizás no puedan entender lo que esto significa para mí. Mientras tanto sigo caminando, atrapado en esta dualidad imposible de resolver. La mentira y la verdad se entrelazan en un torbellino que consume mi alma lentamente. Solo espero que la noche me dé un poco de paz, aunque sé que en el fondo, esa paz será solo una ilusión, porque la verdadera tormenta, la que arrasa con todo, aún está por llegar, y yo, con miedo y sin remedio, solo puedo esperar el momento en que esa sombra emerja de las profundidades y reclame lo que por ahora mantiene oculto en la oscuridad. Esa mañana, al abrir los ojos, la imagen de lo que sucedió la noche anterior no me abandona. La revelación del paciente pesa en mi mente como una roca en el pecho, y cada pensamiento se entrelaza en una maraña que no puedo desenredar. La sensación de que algo ha cambiado en mí, en la manera en que veo el mundo, me invade con una intensidad que me resulta casi insoportable. Mientras revuelvo los papeles en mi escritorio, trato de encontrar alguna lógica, algún patrón que me ayude a entender qué debo hacer ahora. La ansiedad se acumula en mi interior como un río desbocado que amenaza con arrasar con toda calma. La idea de que esa información, esa verdad que ahora tengo en mis manos, puede destruirme o, peor aún, poner en peligro a otros, me hace temblar hasta los huesos. Recuerdo claramente cómo aquel paciente habló con una frialdad escalofriante, como si revelar esa ubicación no fuera más que una confesión trivial. Pero para mí, esa confesión fue como abrir una puerta a un abismo desconocido. La sensación de incertidumbre y miedo crece con cada minuto, y me pregunto si alguna vez tendré el coraje de afrontar esa realidad. En mi interior, una lucha constante se desarrolla. Por un lado está la moral, esa voz que me dice que debo actuar, que no puedo permitir que esa carga siga pesando en mi conciencia. Por otro, el temor de las consecuencias, la posibilidad de que la verdad destruya todo lo que he construido, todo lo que soy. Me veo atrapado en una red de dilemas, donde la mentira y la verdad se confunden en un torbellino que me arrastra cada vez más profundo. A medida que el día avanza, mi mente se vuelve un campo de batalla. La imagen del lugar donde el cuerpo fue enterrado se presenta una y otra vez, insistentemente, como si tuviera una voluntad propia. La recuerdo en cada rincón de mi pensamiento, en cada suspiro que doy, en cada instante de silencio en el que mi respiración se vuelve más dificultosa. La sensación de que esa sombra, esa revelación, puede surgir en cualquier momento y reclamar lo que por ahora yace en la oscuridad, me acecha constantemente. No puedo evitar preguntarme si en algún momento seré capaz de enfrentarlo. Si tendré la fuerza para decir la verdad con todo lo que eso implica. Pero ahora, en esta noche silenciosa y fría, solo puedo sentir un profundo temor. Ese temor que se enraiza en lo más profundo de mi ser, que me dice que quizás nunca estaré preparado para afrontar la magnitud de lo que he descubierto.
Cierro los ojos por un instante, intentando calmar mi mente, pero las imágenes no dejan de golpearme. La posibilidad de que esa sombra salga a la luz y me arrastre en su corriente oscura me parece casi inevitable. La mentira, que en su momento parecía una forma de protegerme, ahora se ha convertido en una prisión de la cual no sé cómo salir. Mientras sigo sentado en mi oficina, rodeado de papeles y notas dispersas, no puedo evitar sentir que en algún lugar de mí mismo ha surgido una corriente invisible que me empuja hacia un destino que aún no puedo comprender. La sensación de impotencia y miedo se mezcla con una especie de resignación, como si aceptara que pase lo que pase, la verdad terminará por salir a la superficie. Sé que en el fondo, la verdadera tormenta aún no ha llegado, que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso, y en medio de esa incertidumbre solo puedo esperar. Esperar que quizás algún día tenga el valor de enfrentar esa sombra, de confrontar lo inevitable, aunque eso signifique destruir todo lo que soy y lo que he construido. A veces pienso en cómo sería decirlo todo, en cómo sería liberar esa carga que me aprieta el alma, pero también sé que ese acto puede ser la chispa que encienda un incendio devastador. La idea de que la verdad puede arrasar con todo, incluso con las vidas de quienes amo, me congela. Por eso en estas horas solo puedo seguir buscando una salida, una respuesta que quizás nunca llegue, en un silencio que se vuelve cada vez más pesado. Solo espero que la noche me conceda un poco de paz, aunque sé que esa paz será solo una ilusión, porque, en el fondo, la verdadera tormenta aún espera en las sombras, lista para emerger y reclamar lo que ahora mantengo oculto en lo más oscuro de mí. En la penumbra de mi oficina, los susurros de mi propia mente parecen formar una vorágine que no puedo controlar. La sensación de que algo oscuro y terrible yace enterrado en lo más profundo de mi ser me consume lentamente. La verdad que aquel paciente compartió sigue resonando en mi cabeza, como un eco persistente que no quiere dejarme en paz. Nunca lo delaté, nunca mencioné nada en esa primera sesión, pero ahora en la soledad de este espacio siento que la carga se vuelve insoportable. Me acuerdo claramente de aquella noche, cuando Lucas, con una expresión fría y fija, me miró fijamente. Sus ojos parecían atravesar la pared de mi oficina, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. La forma en que habló, con un tono calmado y casi indiferente, quedó grabada en mi memoria. ¿Sabes dónde enterré el cuerpo? Esas palabras resonaron en mis oídos como un disparo. En ese momento, el mundo pareció detenerse, y una corriente pesada empezó a recorrer mi cuerpo, llenando cada rincón con una mezcla de terror y incredulidad. Nunca respondí, porque no supe qué decir. Sentí que cualquier intento de hablar sería inútil, que solo confirmaría lo que él ya sabía. Desde entonces, la imagen de aquel secreto enterrado en algún lugar de la ciudad no ha dejado de acecharme. Durante días me he sentido atrapado, en un laberinto de pensamientos y dudas. ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué confiaría en mí con algo tan oscuro? La sensación de que algo en él se movía en las sombras, manipulado, como si jugara con mi mente, se ha intensificado con el paso del tiempo. Cada noche, cuando cierro los ojos, la imagen vuelve a mí con una claridad inquietante. La tierra, los golpes, el silencio roto por un grito ahogado. Sé que ese secreto pesa sobre mí como una losa, pero también sé que, si hablara, si revelara lo que sé, todo cambiaría. La delgada línea entre la moral y el miedo se vuelve cada vez más difusa. La idea de que esa confesión puede desatar una cadena de eventos que no controlo me paraliza. A veces, creo que la única forma de seguir adelante es aceptar que el pasado nunca será completamente enterrado, que hay cosas que permanecen ocultas, incluso de uno mismo. La culpa, la duda y la angustia se enredan en mi mente como hiedra, dificultando cada respiración. ¿Hasta qué punto soy responsable? ¿Hasta qué punto puedo seguir guardando ese secreto sin que me consuma? La tensión crece en mi interior, como si una tormenta interna estuviera a punto de estallar. En momentos de absoluta soledad,
Me pregunto si algún día tendré la fuerza de enfrentar esa verdad, de exponer todo lo que sé y cargar con las consecuencias. ¿Será la redención o la condena? La incertidumbre me envuelve, y en esa oscuridad solo puedo aferrarme a la esperanza de que, en algún rincón de mi alma, todavía exista un resquicio de valor para dar un paso adelante. Pero también sé que esa decisión puede destruir todo lo que he construido, y que quizás nunca volveré a encontrar la paz que tanto anhelo. Mientras tanto, en esta habitación que se siente cada vez más como una cárcel, el silencio se vuelve cada vez más pesado. La sensación de que algo se acerca, de que la verdad está al borde de salir a la luz, me mantiene en un estado de alerta constante. La noche, con su manto oscuro, parece susurrar que pronto todo saldrá a la superficie y que no hay evasión posible. Solo puedo esperar con el corazón en un puño, que esa tormenta interna no destruya lo poco que aún me queda de mí mismo. La idea de que la sombra de aquel secreto pueda ahora invadir cada rincón de mi existencia me aterra, pero también me obliga a seguir buscando una salida, aunque sé que quizás nunca la encontraré. En ese momento, la sala se convirtió en un espacio suspendido en el tiempo, donde cada respiración parecía resonar con una intensidad que roza lo insoportable. La confesión de mi paciente quedó flotando en el aire, pesada y densa, como una nube de tormenta que amenaza con desatarse en cualquier instante. Yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo aquel secreto que él había confiado a mi cuidado se convertía en una carga que ahora sentía en mis propios huesos. Nunca pensé que llegaría a escuchar algo así en una sesión de terapia. La revelación de dónde había enterrado el cuerpo atravesó mi mente como una daga, y en ese instante, una avalancha de pensamientos y emociones empezó a desbordarse en mi interior. La línea entre mi papel de profesional y mi humanidad se desdibujó por completo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Hasta qué punto soy responsable por escuchar, por entender, por mantener ese silencio? Mi corazón latía con fuerza, y aunque mi rostro trataba de mantenerse impasible, por dentro todo era un caos. La idea de que ese secreto me había sido entregado, confiado en la intimidad de aquella consulta, me hacía sentir como si estuviera atrapado en una telaraña que yo mismo había ayudado a tejer con mi silencio. La tentación de denunciar, de actuar, de romper ese pacto tácito, se enfrentaba con el temor de que al hacerlo, destruyera no solo a mi paciente, sino también mi propia estabilidad. El aire en la habitación parecía más espeso que nunca. La sombra de aquella confesión empezó a invadir cada rincón de mi mente y de mi ser. Pensé en las implicaciones, en las consecuencias, en el peso de la culpa que podría recaer sobre mí si decidiera salir del anonimato del secreto. Pero al mismo tiempo, me invadía una curiosidad peligrosa, una necesidad casi irracional de saber más, de entender qué había llevado a aquella persona a tomar una decisión tan extrema. ¿Qué habría querido que yo entendiera con esa confesión? ¿Acaso esperaba que lo apoyara, que lo justificara, que me convirtiera en cómplice en silencio? La contradicción era insoportable. Por un lado, el deber profesional me exigía mantener la confidencialidad. Por otro, la ética y mi propia conciencia me gritaban que no podía guardar semejante peso sin intentar hacer algo. La línea entre hacer lo correcto y mantenerme firme en mi papel se volvió difusa, como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera lentamente. Pensé en la noche, en cómo la oscuridad parecía envolverlo todo, y a veces ofrecer una especie de alivio falso, una protección que en realidad era solo una máscara para esconder el miedo y la culpa. La misma noche que ahora parecía susurrar en mi oído que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Quizá no en forma de un relámpago, sino como una gota de agua que con el tiempo perfora la piedra más dura. La idea de que ese secreto, que por momentos me parecía una bestia que podía devorarme, puede en cualquier momento salir a la superficie y destruir todo lo que conozco, me aterroriza. Mientras reflexiono, no puedo evitar mirar la silla vacía que aguarda en la esquina de la sala. La imagino como un símbolo de la decisión que nunca tomé, de la confesión que nunca hice, y que ahora me persigue en cada rincón de mi mente. ¿Qué pasaría si en un acto de valentía o desesperación
decidiera romper el silencio. La curiosidad y el miedo se entrelazan en una danza macabra, y sé que esa línea entre la verdad y la condena puede ser muy delgada. La tormenta interna que se desata en mí es indescriptible. Nunca había sentido algo parecido. Esa mezcla de culpa, miedo, curiosidad y una especie de compasión que me hace cuestionar mi propia humanidad. La sensación de estar en un limbo, entre la ética y la emoción, me agota hasta el extremo. Cada noche, cuando la oscuridad se adueña de todo, mi mente se vuelve un campo de batalla donde luchan los deseos de hacer lo correcto y las fuerzas del silencio que me atan. Y aquí sigo, atrapado en esta incertidumbre, con la sensación de que en algún momento la verdad tendrá que salir a la superficie, como una bomba de tiempo lista para explotar. La pregunta que me persigue sin descanso es si tendré la fuerza para confrontarla, si podré cargar con ese peso sin que me destruya, porque en el fondo sé que incluso si decido mantener el secreto, no hay forma de escapar por completo. La sombra de esa confesión ya se ha colado en cada rincón de mi vida, y solo puedo aferrarme a la esperanza de que, en medio de toda esa oscuridad, todavía quede un pequeño destello de valor para decidir qué hacer con la verdad. En ese momento, la imagen de la esquina de la sala se convirtió en algo más que un simple rincón de mi consulta. Se transformó en un recordatorio constante de aquella noche en la que todo cambió. La voz de mi paciente, que susurraba con una calma inquietante, seguía resonando en mi cabeza, como una sentencia que no podía ni quería ignorar. La revelación de dónde había enterrado el cuerpo me dejó paralizado, atrapado en un silencio que parecía pesado, casi tangible. Nunca había esperado que llegara a ese punto, que una confesión así tocara la fibra más profunda de mi ética y mi sentido de responsabilidad. Durante días, esa información se convirtió en una presencia constante en mi mente, como una sombra que se desliza lentamente en cada pensamiento, en cada decisión que tomaba. La curiosidad que sentí en un principio se transformó en una sensación de angustia, un peso insoportable que se acumulaba en mi pecho y que parecía apoderarse de cada rincón de mi ser. ¿Qué debería hacer? La idea de denunciarlo, de poner fin a esa cadena de secretos, parecía un acto de justicia, pero también de traición. La línea entre lo correcto y lo posible se volvió borrosa, y cada vez que intentaba encontrar una respuesta, solo lograba sentirme más perdido en un laberinto sin salida aparente. Recuerdo claramente aquella noche en que casi le pregunto a Lucas, en un momento de debilidad y confusión, si debía contarle lo que sabía. La tentación era fuerte, una llamada irresistible a romper ese silencio que ahora se sentía como una carga insoportable, pero me detuve. La ética me frenó, y también el temor a las consecuencias, a cómo esa verdad podría destruir todo lo que había construido. La impotencia me invadió, el sentimiento de estar atrapado entre un deber moral y un miedo paralizante. ¿Podría alguna vez liberarme de esa culpa? ¿Podría seguir enfrentando mis noches sin que esa confesión me devorara desde dentro? En la penumbra de mi consulta, cada sombra parecía alargar sus dedos hacia mí, recordándome que no podía escapar de la realidad. La revelación de aquel secreto había puesto un grillete invisible en mi alma, y aunque mantenía la apariencia de control, en realidad me sentía en un estado de constante tensión. La comprensión de que esa información ya no podía ser olvidada, que había sido sellada en la memoria de aquel rincón oscuro, me hizo entender que el tiempo no era un aliado. La bomba de tiempo que llevaba dentro no podía seguir esperando, y la única opción parecía ser enfrentar el peso de la verdad, aunque eso significara destruir mi propia integridad. A veces, en los momentos más solitarios, me pregunto si tendré la fuerza para seguir guardando ese secreto. La duda me asalta, como un viento frío que penetra en los huesos, y me hace cuestionar si la justicia, la moral o simplemente la supervivencia valen la pena cuando la verdad amenaza con consumir todo. La sombra de esa confesión ya se ha infiltrado en mi vida cotidiana, en cada decisión, en cada pensamiento oculto, y sé que no hay manera de volver atrás. La única esperanza que me queda es imaginar que quizás, en algún rincón de mi alma, todavía exista un pequeño destello de coraje que me permita decidir qué hacer con esa verdad enterrada.
esa que ahora se ha convertido en una especie de monstruo silencioso que acecha en la oscuridad de mi conciencia. Al revisar mis anotaciones, una sensación de inquietud se fue formando en mi interior, como si una bruma densa se arremolinara en torno a mis pensamientos. Cada línea que había escrito en aquellos papeles parecía cobrar vida propia, susurrando secretos que no quería escuchar, pero que no podía ignorar. En mis ojos, la evidencia de lo que había descubierto se mezclaba con la duda y la paranoia. La línea entre la realidad y la percepción se volvía cada vez más difusa. Mientras revisaba me di cuenta de pequeños detalles en las historias de Lucas que parecían conspirar contra mi juicio. La forma en que sus palabras se desviaban sutilmente, las pausas inexplicables, los pequeños gestos que solo alguien con una observación aguda podía notar. Había una manipulación tácita, una danza silenciosa de mentiras disfrazadas de verdades, y yo sin querer me encontraba atrapado en ella. La sensación de ser un títere en un teatro oscuro se apoderó de mí, y cada evidencia parecía reforzar la idea de que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que escapaba a mi comprensión. Me pregunté si era mi mente la que me jugaba malas pasadas, o si, en realidad, había una conspiración en marcha, un plan elaborado para desmantelar mi percepción de la realidad. La naturaleza de esa manipulación se volvía cada vez más insidiosa, pues cada detalle sutil en los relatos de Lucas parecía apuntar a una intención oculta. No podía dejar de pensar en cómo cada palabra, cada silencio, cada expresión facial parecía estar calculada con precisión para crear una narrativa que me confundiera, que me hiciera cuestionar hasta mi propia percepción de la verdad. En el silencio de mi oficina, la sensación de vigilancia crecía. La luz tenue apenas lograba iluminar las esquinas, pero en mi mente, cada sombra parecía cobrar vida, transformándose en un recordatorio constante de que algo que no entendía completamente estaba en juego. La duda se convirtió en un eco persistente que resonaba en mi cabeza, recordándome que la realidad es frágil, que la verdad puede ser una máscara y que, en ocasiones, lo que no vemos es lo que más nos puede destruir. Pensé en la posibilidad de que Lucas estuviera manipulando no solo mis percepciones, sino también la mía propia, jugando con mi temor y mi confianza. La idea de que alguien pudiera tener tanto poder sobre mí, de que mi juicio pudiera ser distorsionado por pequeñas mentiras cuidadosamente construidas, me hizo sentir vulnerable, expuesto. La tensión se acumulaba en mi pecho y cada respiración se volvía más superficial, como si la misma sombra de la duda me estuviera aprisionando en un laberinto sin salida. Me di cuenta de que el conflicto interno se había convertido en una guerra silenciosa, en una lucha entre la razón y la emoción, una batalla en la que no sabía si triunfaría la claridad o la confusión, la ética, la justicia. Todo parecía relativizarse ante la posibilidad de que lo que había descubierto no fuera solo una manipulación, sino también una verdad incómoda, una que podía deshacer toda la estructura de mi percepción y poner en duda todo lo que creía hasta ese momento. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad crecía en mí. La idea de confrontar a Lucas, de desafiar esa manipulación, se volvía cada vez más aterradora. La lucha interna era brutal. Quería proteger mi integridad, pero a la vez temía que al hacerlo, abriera una puerta que nunca podría cerrar. La línea entre el control y la pérdida se volvía cada vez más difusa, y en ese proceso, entendí que no solo estaba enfrentando a un paciente, sino también a mis propios miedos más profundos, a la sombra de la duda que ahora se había filtrado en cada rincón de mi alma. La noche en la calle parecía haber detenido su respiración, como si también estuviera esperando mi próxima movida. La vaga de entierro antigua, que en su momento había pasado inadvertida, ahora parecía una señal de advertencia que mi mente se rehusaba a aceptar. La imagen de aquella frase resonando en mi cabeza me hacía sentir como si una fuerza invisible intentara arrastrarme hacia un abismo del que no podía escapar. La sensación de que algo terrible había sido revelado, algo que mantenía en silencio por miedo o por complicidad, me encarcelaba en una especie de pesadilla sin salida. Me detuve en la acera, con la vista fija en esa sombra del pasado
que parecía cobrar vida con solo recordar aquella noche. La escena se repetía, la forma en que Lucas me había confiado ese secreto, la forma en que sus ojos buscaban en los míos una aceptación, una complicidad que yo no sabía si podía darle. La confidencia, cargada de un peso tan profundo que parecía abarcar toda mi existencia, me había dejado sin aliento. No había hablado, no había gritado, solo había guardado ese secreto en lo más profundo de mi ser, como si hacerlo fuera a consumir todo lo que quedaba de mí. A pesar de la tensión, de esa lucha interna que me desgarraba, no podía dejar de pensar en la naturaleza de esa confesión. ¿Por qué Lucas habría decidido confiarme algo así? ¿Qué buscaba en mí, en esa relación de confianza que ahora parecía estar teñida de una oscuridad insalvable? La idea de que alguien pudiera tener tanto poder sobre mí, simplemente revelando un lugar donde había enterrado un cuerpo, hacía que mi mente reptara en un mar de preguntas sin respuestas. La noche se volvió un escenario donde mi percepción del mundo se tambaleaba, donde cada sombra se convertía en una amenaza y cada silencio en una denuncia silente. El peso de ese secreto se volvía insoportable, y aunque sabía que no debía volver a esa calle, el magnetismo del lugar parecía atraerme como si fuera un recordatorio de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encuentra la forma de manifestarse. La idea de que aquel lugar guardaba algo más que tierra y silencio, que ocultaba una historia terrible que solo yo conocía, me mantenía atrapado en una tensión que parecía extenderse en todas direcciones. La línea entre lo real y lo imaginado se difuminaba, y cada paso que daba hacia esa calle parecía ser un paso hacia un abismo del cual no podría volver. A medida que el viento empezaba a soplar con más fuerza, sentí como si las calles mismas susurraran mi nombre, invitándome a indagar más allá de los límites que había puesto en mi mente. Pero en ese instante, algo cambió en mí. La duda se convirtió en miedo y en una determinación diferente. Entender, aceptar, confrontar. La verdad tenía su propio peso, y aunque me asustaba, sabía que no podía seguir escondiéndome en la sombra de ese secreto. La calle, que parecía en calma desde fuera, en realidad era un escenario de un conflicto interno que no podía ignorar. Sin embargo, mientras caminaba lentamente hacia esa vaga de entierro, no podía evitar sentir que la historia aún no había terminado, que lo que había sido revelado era solo una parte de algo mucho más grande, algo que quizá nunca quise descubrir, pero que ahora, inevitablemente, me empujaba hacia un destino que no podía evitar. La oscuridad de la noche parecía envolverme en un abrazo frío, y en ese momento compré que el silencio que había guardado hasta ahora era solo el comienzo de una verdad mucho más aterradora que cualquier mentira. La noche en la que Lucas mencionó aquel lugar del que nunca había hablado, sentí como si el aire en mis pulmones se espesara. Cada inhalación me llenaba de un peso desconocido, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa pequeña habitación iluminada solo por la luz tenue de la lámpara. La forma en que pronunció esas palabras, tan calmado, tan natural, me hizo estremecer por dentro, aunque mi rostro permanecía imperturbable. Sabía que lo que había dicho no era solo una referencia, sino una llave abierta a un secreto que había enterrado profundo en mi memoria, pero que ahora parecía despertar con una fuerza inusitada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente pudiera detenerse. Una corriente fría me recorrió el cuerpo, y sin entender exactamente por qué, sentí que mis manos temblaban ligeramente. La tensión en la sala aumentó, como si el silencio se hubiera vuelto denso, pesado, casi palpable. No quise mostrar ninguna señal de nerviosismo, pero en mi interior luchaba con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Por qué ese simple comentario había provocado en mí esa sensación de irrealidad, como si aquel lugar, aquel secreto, tuviera una presencia física que me jalaba hacia él? La memoria comenzó a abrirse paso. Esa memoria que había intentado esconder, que había enterrado en un lugar oscuro y olvidado, justo como aquel cuerpo en el que nunca quise pensar. En ese momento, mi mente empezó a proyectar imágenes: la tierra húmeda, la pala, el silencio absoluto, y la forma en que aquel cuerpo fue ocultado, como si fuera un acto rutinario, sin remordimientos. La imagen se volvió más vívida, más insistente,
y sentí una repentina necesidad de racionalizar, de entender si realmente había ocurrido aquello o si mi imaginación me jugaba una mala pasada. Pero en lo profundo, sabía que no podía seguir negando la evidencia de lo que Lucas había mencionado. La sensación de que el pasado podía volver para perseguirme, que la verdad podía emerger en cualquier momento, se convirtió en algo insoportable. Mientras la sesión avanzaba, mi mente se debatía entre el deber profesional y la visceralidad de la confesión. Cada palabra que salía de la boca de Lucas resonaba en mi interior, como si fuera un eco de un pasado que no quería aceptar. La forma en que habló de aquel lugar, como si fuera algo cotidiano, algo que quizás ya no tuviera importancia para él, solo aumentaba mi desconcierto. La línea entre la realidad y la ficción se había difuminado por completo. La verdad, que una vez parecíale distante y ajena, ahora se sentaba en esa misma sala frente a mí, exigiendo ser confrontada. No podía evitar pensar en cómo aquel secreto había permanecido oculto durante tanto tiempo, y cómo en un instante, una simple referencia podía desatar toda esa tormenta interna. Yo, que siempre había creído en el poder de la ciencia y el control, ahora me encontraba atrapado en una maraña de incertidumbre y miedo. La idea de que aquel lugar guardaba algo más que tierra y silencio, que ocultaba un pasado oscuro que solo Lucas y quizás unas pocas personas sabían, me hacía sentir vulnerable y vulnerable a la vez. La sensación de estar al borde de algo incontrolable era tan fuerte que casi podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. A partir de ese momento, supe que no podía seguir ignorando esa sombra que se cernía sobre mi vida. La línea entre lo que sabía y lo que debía aceptar se había borrado por completo. La pregunta que me atormentaba no era solo sobre aquel cuerpo, sino sobre qué más había escondido aquel lugar, qué otros secretos se enterraron con aquel cuerpo, y si alguna vez llegaría a la verdad completa. La noche, que parecía envolver todo en un manto de calma aparente, ocultaba en realidad una tormenta que empezaba a desatarse en mi interior. Y en ese instante comprendí que aquella confesión, por pequeña que fuera, había encendido una chispa que no podía apagar. El peso de aquel secreto empezó a manifestarse en cada pensamiento, en cada decisión, en cada respiración. A partir de ese momento, todo cambió para mí. La línea entre lo que podía y no podía aceptar se volvió delgada, frágil, y la sensación de que aquel lugar, esa historia, estaban relacionados con un pasado que nunca quise enfrentar, se convirtió en una presencia constante en mi mente. La noche, con su silencio absoluto, se convirtió en un espejo de mi miedo, y comprendí que la verdadera pregunta ya no era si debía enfrentar la verdad, sino cuándo y cómo podría hacerlo, sin que ella me devorara por completo. En la penumbra de mi consulta, el silencio era casi tangible, pesado, casi una presencia que me envolvía y me obligaba a escuchar no solo las palabras del paciente, sino también los ecos de aquella confesión que había quedado suspendida en el aire. La voz de él, baja y medida, me narró en detalle cómo había enterrado el cuerpo, señalando un lugar que parecía marcado por el tiempo y el miedo, un rincón olvidado de la ciudad donde la naturaleza había reclamado su espacio, pero donde, para él, permanecía una marca indeleble de un acto que nunca debía salir a la luz. Nunca lo denuncié. La decisión de quedarme en silencio fue un peso que empezó a asfixiarme desde aquel momento. La responsabilidad que sentí fue como una carga invisible que se fue intensificando con cada día que pasaba. La sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida, rodeada de una oscuridad que parecía cerrarse cada vez más, se convirtió en una constante en mi mente. La interrogante que más me atormentaba no era solo sobre ese cuerpo enterrado en algún lugar remoto, sino sobre qué otros secretos, qué otras verdades ocultas permanecían enterradas en el fondo de esa tierra y en el fondo de mi conciencia. A veces, durante la noche, cuando el silencio era absoluto y el mundo parecía haberse detenido, podía sentir cómo esa confesión resonaba en mi cabeza como un eco persistente. La imagen del lugar, del cuerpo, de aquel acto, se filtraba en mis pensamientos de manera inexorable. La sensación de que algo en mí también había cambiado, que mi integridad había sido puesta a prueba, se volvió una presencia constante. No podía evitar preguntarme si alguna vez
Sería capaz de hacer algo para limpiar esa sombra que ahora parecía mezclarse con mi propia historia, con mi pasado de pérdidas y dudas. Mi mente se debatía entre el deseo de olvidar y el temor de recordar demasiado. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se había difuminado y en esa confusión sentí que mi propia identidad se desvanecía lentamente. En esos momentos, la noche no solo servía como un refugio de calma aparente, sino también como un espejo de mis miedos más profundos, aquellos que preferiría mantener escondidos, incluso de mí misma. La idea de enfrentar esa verdad, de desenterrar en mi memoria los detalles que nunca quise recordar, se convirtió en una tarea casi imposible, una montaña que parecía inamovible, pero también había una parte de mí que sabía que la verdad, por mucho que evitara mirarla, no podía seguir siendo un secreto. La sombra del silencio me envolvía, y en esa oscuridad, cada vez más densa, sentía que debía decidir cuándo y cómo revelaría lo que sabía, si es que alguna vez podía hacerlo, sin que esa revelación me destruyera por dentro. La sensación de que esa historia, ese secreto, tenían el poder de desgarrar todo lo que había construido. Me mantenía despierta en las noches, con la mente en ebullición, buscando un sentido a toda esa confusión. Pensaba en aquel rincón de la ciudad, en cómo ese lugar parecía haber quedado marcado por esa acción, en cómo el tiempo había pasado, pero la huella permanecía. La idea de que alguien más pudiera descubrirlo, de que la verdad saliera a la luz, me producía un temor profundo, un temor a no poder controlar la vorágine que eso desataría. La paz, esa que intentaba mantener, se convertía en una ilusión, una máscara que solo podía sostenerse con un esfuerzo constante y nervioso. En esos momentos de reflexión, en medio de la quietud de la noche, entendí que mi silencio había sido una forma de evitar el caos, pero también una forma de condenarme. La balanza entre mi ética y la realidad se había roto, y ahora solo podía esperar que la vida me diera la oportunidad de decidir cuándo sería el momento adecuado para enfrentar la verdad, si es que alguna vez tendría esa fuerza. Hasta entonces, seguiría navegando en esa incertidumbre, con la esperanza de que la sombra que ahora me acompaña pudiese, en algún momento, disiparse o al menos dejarme en paz. La sensación de que mis pasos se volvieron más cautelosos, más precisos, me acompañaba cada día desde aquella confesión. La imagen de ese lugar, de ese entierro, se ha convertido en un peso constante en mi mente. No puedo evitar imaginar los detalles, el movimiento de mis manos, la textura de la tierra, la fría sensación del suelo al cubrir la evidencia. Cada vez que recuerdo, siento que el silencio que mantuve fue una especie de pacto silencioso, una complicidad que me condena y me libera al mismo tiempo. A veces, en las noches, vuelvo a esa escena y me pregunto qué habría pasado si hubiese hablado, si hubiese denunciado. La idea de que esa historia permanezca enterrada en mi memoria, sepultada junto con aquel cuerpo, me provoca una mezcla de miedo y una especie de alivio perverso. Pienso en cómo esa decisión de permanecer en silencio ha moldeado mi vida, en cómo cada interacción, cada relación, lleva un matiz de esa sombra que nunca desaparece por completo. Lucas empezó a ejercer su control silencioso, y aunque en un principio pensé que era solo una percepción mía, pronto la sensación se tornó en realidad. Los pequeños detalles fueron acumulándose, una carta anónima con palabras veladas, un objeto que parecía dejar en mi despacho sin una explicación aparente. La primera vez, intenté restarle importancia, convencida de que era solo una coincidencia, pero la sensación de ser observada se intensificó. Una tarde, al revisar mi correo, encontré un mensaje que no esperaba. Sé lo que hiciste. La tinta parecía temblar en la pantalla, y en ese instante, el aire en la habitación se volvió más pesado. Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía alguien saberlo? ¿Qué quería? La incertidumbre se convirtió en una presencia tangible, una sombra que se extendía en cada rincón de mi mente. La exploración de mi entorno se volvió meticulosa. Revisé cada objeto, cada rincón de mi oficina y de mi casa, buscando alguna pista de quién podía estar detrás de esas amenazas veladas. La sensación de vulnerabilidad me invadió con tanta intensidad que en ocasiones sentí que mi propia sombra se había convertido en un enemigo.
La línea entre la percepción y la realidad se difuminó, y me encontré cuestionando incluso mi propia memoria, buscándole sentidos a detalles que antes consideraba insignificantes. El control psicológico de Lucas creció de manera insidiosa. No era solo un mensaje o un objeto extraño, sino sus acciones, su presencia casi fantasmagórica en mi día a día. La sensación de ser vigilada, de que alguien sabía exactamente qué estaba haciendo, me llevó a un estado de paranoia constante. Cada llamada, cada silencio en la línea, me hacía sentir que el juego había cambiado y que ahora era yo la que estaba atrapada en su tela de araña. A veces me sorprendo pensando en aquella noche en la que decidí guardar el secreto. ¿Por qué no dije nada? ¿Qué habría pasado si hubiese contado antes? La culpa y el temor se entrelazan en mi interior, y la sensación de que ese peso nunca se alivia me acompaña en cada momento. La idea de regresar a ese lugar, a esa noche, me acecha con tanta fuerza que el simple pensamiento me deja sin aliento. Por más que intento racionalizarlo, hay una parte de mí que anhela que todo termine. La esperanza de que la sombra de esa verdad se disipe, de que el silencio sea suficiente para que la tormenta pase. Pero también sé que eso no depende solo de mí. La realidad es que esa historia, esa confesión que guardo, ha devenido en un secreto que me consume lentamente. Cada día que pasa, esa sombra crece y se expande en mi interior, dejando marcas indelebles en mi alma y en mi conciencia. A veces, me pregunto si alguna vez tendré la valentía de enfrentar lo que sé, si el momento llegará en que pueda hablar con franqueza y liberar la carga que llevo. Pero por ahora, sigo navegando en esta penumbra, con la esperanza de que el tiempo o la voluntad de alguien más me brinden la oportunidad de salir de esta oscuridad. Solo deseo que esa sombra, que tanto me atormenta, algún día deje de ser una presencia constante y se reduzca a un simple recuerdo enterrado en el fondo de mi ser. Hasta entonces, seguiré guardando esta historia, en silencio, en la esperanza de que algún día pueda, quizás, encontrar el valor para liberarme. La noche en que esa revelación cayó sobre mí, como un peso insoportable, todavía arde en mi memoria. Recuerdo cómo la luz de mi despacho parecía difuminarse, reflejando esa mezcla de incredulidad y, sin poder evitarlo, un temor profundo que me paralizó. La confesión fue como un golpe directo en mi conciencia, y por más que intenté mantener la compostura, un sudor frío recorrió mi espalda. Me sorprendió la tranquilidad con la que mi paciente me contó dónde había enterrado el cuerpo. Su voz, calma casi inquietante, parecía no hacer eco en su interior, pero en mi mente resonaban 1000 preguntas sin respuestas. La sola idea de que alguien pudiera haber cometido un acto tan oscuro y además confesarlo, me dejó en un estado de shock indescriptible. La tensión en la sala se convirtió en un silencio denso, casi palpable, donde cada respiración parecía demasiado ruidosa. En ese momento, comprendí que no podía decir nada. La ley, la moral, mi ética profesional, todo se convirtió en un muro imposible de atravesar. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, sentí como una parte de mí comenzaba a desacatarse, luchando contra la impotencia y el miedo. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió. Guardé ese secreto como un tesoro prohibido, una carga que ahora parecía más pesada que nunca. La idea de denunciarlo, de hacer algo, desapareció en la neblina de mis pensamientos, reemplazada por la certeza de que ese conocimiento me consumía lentamente. A partir de ese día, cada vez que cruzaba las miradas con mi paciente, sentía como esa sombra se filtraba en nuestro vínculo, en la consulta, en cada acción. La culpa se volvió un compañero constante que se escondía en las esquinas de mi mente, susurrando que no podía confiar en nadie, que había algo que no podía revelar, ni siquiera a mí mismo. La noche en que fui testigo de su confesión se convirtió en una especie de frontera invisible que no podía cruzar. Un límite que mantenía no solo por miedo, sino también por un sentido de responsabilidad que nunca logré entender del todo. Muchas veces me he preguntado qué habría pasado si hubiera hablado en aquel momento, si hubiera actuado de otra forma, si hubiera buscado ayuda o quizás si hubiera huido de esa consulta con ese secreto en mi interior. Pero en realidad, la duda nunca me ha dejado en paz.
La sensación de que una parte de mí también participó de alguna manera en ese acto sin querer me derrota más que cualquier temor externo. La idea de que en algún rincón de mi alma llevo esa carga me hace sentir vulnerable, expuesto a la fuerza de una verdad que no puedo deshacer. Ahora, en medio de esta encrucijada, la esperanza de que algún día pueda hablar, de que el peso de ese secreto se vuelva menos opresivo, me acompaña en cada momento. La esperanza de que quizás con el tiempo encuentre un camino para liberar esa carga, para dejar atrás esa noche que me marca y me define. Pero también sé que ese proceso no será fácil, que la ética, la moral y mis propios límites me retendrán en un estado de incertidumbre constante. La idea de buscar ayuda externa, de confiar en alguien más, me aterroriza. La vulnerabilidad que eso implicaría es casi insoportable. Mientras tanto, sigo navegando en la penumbra, atrapado en un dilema moral que se vuelve cada vez más insostenible. La sombra de esa confesión sigue allí, en el fondo de mi ser, como un recordatorio constante de lo que no puedo ni quiero olvidar. La línea entre la ética y la culpa se difumina cada día más. Y aunque deseo con todas mis fuerzas que esa historia quede enterrada para siempre, sé que en algún rincón de mí, esa verdad se resiste a desaparecer. Solo puedo esperar, con la esperanza de que, en algún momento, tenga el valor necesario para hacer lo correcto, aunque eso signifique enfrentar mi propio abismo. La noche en que aquel secreto salió de su boca quedó grabada en mi memoria con una intensidad que aún no puedo disipar. La calma que Lucas exhibió al confesar dónde había enterrado el cuerpo me atravesó de lleno, como si una daga invisible se hubiera clavado en mi pecho. En ese momento, me di cuenta de que no solo era un acto de valentía o desesperación, que era una rendición total ante un peso que no podía ni quería ignorar. Nunca lo denuncié, y esa decisión ha sido una carga en mi conciencia que no deja de crecer. La sensación de vacío que me invade cada día, la duda que se profundiza en mi interior, hasta qué punto es víctima de sus circunstancias. O tal vez, en el fondo, hay algo más oscuro que no puedo aceptar. La línea entre la víctima y el perpetrador se difumina en mis pensamientos, creando un laberinto sin salida que me consume lentamente. A veces, me sorprendo cuestionando si mi silencio es un acto de compasión o simplemente una forma de encubrir mi propia complicidad en esa historia que se niega a desaparecer. Cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ese instante en que él me confió la ubicación del cuerpo, la tensión en su voz, la mirada fija en un punto lejano, el temblor que solo podía ser de alguien que lleva una mentira enorme en su interior. ¿Qué fuerzas lo llevaron a hablar? ¿Fue la culpa, la desesperación o una necesidad de liberar ese peso que lo consume por dentro? La curiosidad se convierte en una obsesión, y con cada respuesta que obtengo, mi duda crece aún más. ¿Qué hay realmente detrás de su historia? Pensar en todo eso me sumerge en un mar de dudas morales y éticas. La responsabilidad que tengo como psicólogo y en cierto modo como testigo de su vida me agobia. La ética me dicta que todo debe salir a la superficie, que la verdad necesita ser confrontada, pero el temor a lo que esa verdad pueda revelar sobre mí y sobre lo que sé me paraliza. La idea de enfrentar esa confesión, de poner en riesgo la delicada relación que hemos construido, resulta casi insoportable. La vulnerabilidad de exponerse, de revelar lo que sé, se vuelve una barrera infranqueable. En la soledad de mis pensamientos, me pregunto si alguna vez encontraré la claridad para actuar. La esperanza de que algún día tenga el valor de hablar, de liberar esa carga que llevo en silencio, me mantiene en marcha. Pero también reconozco que este proceso será largo, lleno de obstáculos y dilemas internos, donde la moral y la justicia parecen estar en constante lucha con el miedo y la responsabilidad. Mientras tanto, sigo navegando en esa penumbra, atrapado en un dilema que solo parece enredarse más. La sombra de esa confesión latente sigue allí, como un recordatorio constante de lo que no puedo ni quiero olvidar. La línea que delineaba lo correcto y lo incorrecto se ha difuminado hasta ser casi irreconocible. Y aunque anhelo que esta historia quede enterrada en algún rincón de mi ser, sé que esa verdad se resiste a desaparecer. La tensión entre la ética y la culpa se ha convertido en un peso que llevo a diario, y la única esperanza que tengo es que, en algún momento,
tenga la fuerza para hacer lo correcto, aunque eso me lleve a enfrentar mi propio abismo. A medida que pasan los días, esa duda se intensifica. ¿Hasta qué punto Lucas es víctima? ¿O acaso en su interior hay algo más siniestro? Algo que aún no puedo comprender del todo. La manipulación que descubro en su historia desde su infancia me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre él. ¿Fue simplemente víctima de su entorno o la voracidad? ¿Por control y poder se apoderó de su ser mucho antes de lo que imaginaba? La línea entre víctima y villano se vuelve cada vez más difusa, y eso me hace sentir una mezcla de asombro y temor. No puedo evitar pensar en las implicaciones de todo esto, en el peso de mis decisiones futuras. La ética me llama a actuar, a liberar esa verdad, pero también me pide prudencia y respeto por el proceso. La confianza que hemos forjado, esa pequeña chispa de esperanza que aún brilla en mi interior, me impulsa a seguir. Sin embargo, el miedo a lo que pueda descubrirme a mí mismo y a lo que ello signifique para ambos, me mantiene en un estado de incertidumbre constante. A veces, en medio de la noche, me pregunto si alguna vez podré dormir sin que ese secreto vuelva a acecharme en cada rincón de mi mente. La tensión de lo que sé, lo que callo, se ha convertido en una presencia que no puedo ignorar. La sensación de que mi propia integridad está en juego me hace cuestionar cada decisión, cada pensamiento, cada esperanza de que algún día todo se arregle. La duda y la esperanza luchan en un constante combate interno, y solo puedo esperar que la balanza algún día se incline hacia la justicia, aunque eso signifique sumergirme aún más en las profundidades de este abismo que hemos creado juntos. La noche en la consulta se había vuelto más densa que nunca. La penumbra parecía absorber cada suspiro, cada respiración contenida. Miré a Lucas, cuyas pupilas reflejaban una serenidad inquietante, como si el silencio fuera su mejor aliado. La tensión en el ambiente era casi tangible, y a medida que avanzaba la noche, la sensación de que algo inminente iba a ser revelado me apoderaba por completo. De repente, en un susurro que parecía emerger desde las profundidades de su ser, Lucas rompió el silencio. «Sé que sabes dónde está el cuerpo». La frase flotó en el aire como un cuchillo afilado. Mi corazón se detuvo por un instante, pero mi expresión permaneció imperturbable, aunque en mi interior todo se estremecía. La mirada de él, fría, calculadora, parecía escrutar cada rincón de mi alma, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. En ese momento, comprendí que la lucha por el control no estaba solo en lo que había dicho, sino en quién realmente tenía el poder en ese instante. No dije nada, solo asentí lentamente, dejando que la tensión se instaurara aún más en la habitación. La sensación de que conocía su secreto, y que él también sabía que yo lo sabía, se convirtió en un juego de sombras donde ninguna de las partes quería mostrar todas sus cartas. La confianza que había construido, esa frágil esperanza de que podía mantener todo en silencio, empezó a deslizarse por los dedos como arena. Sentí como una corriente fría recorría mi columna vertebral, no por miedo, sino por la extraña fascinación que ese momento despertaba en mí. Lucas no apartó la vista. Sonrió casi imperceptiblemente, y en ese instante supe que no era solo un paciente, sino alguien que había aprendido a manipular cada una de mis emociones, mis dudas y mis límites. La figura que creía conocer se desdibujaba lentamente, revelando un rostro mucho más complejo, más oscuro. La línea entre víctima y victimario se difuminaba, y en ese proceso, yo también comenzaba a cuestionar mi propia percepción de la realidad. ¿Hasta qué punto había llegado su control? ¿Era solo un reflejo de su entorno, o había una sed insaciable de poder que lo había consumido desde siempre? Me cuestioné si alguna vez tendría la fuerza para salir de esa madeja de verdades y mentiras, o si simplemente quedaría atrapado en ese laberinto sin salida. La ética que me guiaba como profesional me gritaba que debía actuar, que ese secreto era una carga que no podía seguir soportando en mi conciencia, pero también entendía que el momento no era el adecuado. La prudencia era mi aliada, al igual que el respeto por su proceso y la confianza que, aunque frágil, aún permanecía. Cada fibra de mi cuerpo pedía que hiciera algo, que revelara esa verdad que me ataba a él en un pacto silencioso. Pero la otra parte de mí temía las consecuencias de esa revelación.
Mientras pensaba en todo esto, la habitación parecía reducirse a un espacio entre la vida y la muerte, entre la justicia y la complicidad. La sensación de que un movimiento en falso podría desatar un caos incontrolable me mantenía en un estado de alerta constante, y en medio de esa tensión una duda persistía. ¿Sería capaz alguna vez de dormir sin que ese secreto, ese peso insoportable, volviera a acecharme en cada rincón de mi mente? La duda y la esperanza luchaban en una batalla interna que no parecía tener fin. De repente, en ese silencio que parecía eterno, Lucas volvió a mirarme con una chispa de algo que no lograba identificar. Su sonrisa se hizo más amplia, casi seductora, y en ese instante sentí que la balanza del control no solo pendía de su lado, sino que también jugaba con el mío. La atmósfera se volvió aún más opaca, más enigmática, y supe, sin duda alguna, que aquel momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Yo, que siempre había creído tener la autoridad en mis manos, ahora empezaba a entender que quizás había sido manipulado desde mucho antes. La sensación de estar atrapado en un juego donde las reglas las dictaba alguien que parecía más un titiritero que un simple paciente, me llevó a preguntarme quién realmente estaba al mando en ese instante. La línea entre el poder y la vulnerabilidad se volvió borrosa, y en esa confusión solo me quedó aceptar que en esa noche la verdadera revelación no era solo dónde había enterrado el cuerpo, sino quién controlaba realmente la historia que ambos estábamos escribiendo en esa consulta oscura. La noche se cernía sobre mí como una sombra pesada, una presencia que parecía extenderse desde el rincón más oscuro de mi mente hasta cada rincón de la sala. La confesión de Lucas había roto un silencio que había creído impenetrable durante meses, quizás años, y en ese momento sentí que el peso del secreto me aplastaba con una intensidad que me dejó sin aliento. Sin embargo, sabía que callar era la única opción que me quedaba, aunque esa decisión me arrastraba a un abismo de incertidumbre y miedo. Mientras lo miraba, noté en sus ojos una chispa, una especie de satisfacción contenida, y eso me hizo cuestionar todo. ¿Por qué ahora? ¿Qué intención escondía detrás de esa revelación? La tensión en el aire era tangible, casi palpable, y en mi interior se desataba una tormenta de emociones que luchaban por salir, por ser expresadas, pero que permanecían atrapadas en un silencio que parecía más ensordecedor que cualquier grito. Me esforcé por mantener la compostura, por no dejar que la ansiedad me delatara. Sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier reacción demasiado intensa, podría ser interpretada como una señal de vulnerabilidad. La confianza que alguna vez tuve en mí mismo se desvaneció, reemplazada por una profunda duda. ¿Estaba yo realmente en control o solo jugaba un papel que Lucas había orquestado desde el principio? La línea entre la autoridad y la sumisión se difuminaba con cada segundo que pasaba en esa habitación, y me sentí atrapado en un laberinto sin salida, donde la única salida posible era la que yo mismo decidiera no tomar. No obstante, en medio de ese caos interior, algo en mí se fortaleció. La decisión de mantener el silencio no era una muestra de debilidad, sino una forma de mantener mis límites, de no permitir que esa revelación dictara mi destino por completo. Sabía que el verdadero poder residía en mi capacidad de resistir, de no dejar que la verdad, por más concreta que fuera, me consumiera por dentro. La idea de que Lucas pudiera tener algún control sobre mí, aunque cierta, no me detenía. En cambio, alimentaba un impulso aún más férreo de guardar mi integridad, de proteger lo que aún me quedaba de mí mismo. Con cada palabra que intercambiamos en esa penumbra, sentí que nos sumergíamos en un juego de espejos, donde no solo la verdad se reflejaba, sino también las mentiras que habíamos construido para esconderla. La habitación parecía cerrarse sobre nosotros, creando un espacio donde el tiempo se detenía y la realidad se distorsionaba. La revelación de Lucas no solo había sido una confesión, sino una apertura de una puerta que ahora solo yo podía cerrar con el silencio. La tensión me cortaba la respiración, y en ese instante entendí que mi mejor arma era esa misma reserva que me había llevado hasta aquí. La quietud, la paciencia y la determinación de que en ese momento no sería yo quien entregara el control. Mi mente,
Vagaba por un mar de pensamientos contradictorios, pero en el fondo sabía que la única opción que me quedaba era mantenerme firme. La decisión de no hablar, de no revelar lo que sabía, se convirtió en mi escudo y mi sentencia al mismo tiempo. La noche, con toda su oscuridad, parecía susurrarme que la verdad, aunque poderosa, también podía ser una carga insoportable si no se manejaba con cautela. Y en ese silencio, en esa espera tensa, comprendí que la verdadera lucha no era solo contra Lucas, sino contra mí mismo, contra ese impulso de revelar, de romper el silencio, y contra el miedo que me impedía avanzar. En ese momento, el peso del secreto me parecía una armadura que me protegía, pero también una cadena que me ataba a un destino que aún no podía ver claramente. La única certeza que tenía era que, mientras Lucas permaneciera en silencio, mi deber era hacer lo mismo, sellar mis labios con la misma calma que había aprendido a cultivar. Porque al final, la única manera de mantenerme en pie en medio de esa tormenta era aferrarme a ese silencio, a esa decisión de no dejar que la verdad me destruya por dentro. Sin palabras, solo con la presencia, con la postura fría y firme que había aprendido a dominar, me preparé para lo que vendría, consciente de que en ese juego de sombras, la verdadera victoria residía en la capacidad de seguir en silencio, en la espera, en la resistencia. En ese momento, el aire en la consulta se volvió denso, como si cada respiración fuera una pequeña rebelión contra el peso de las palabras no dichas. La mirada de mi paciente, que antes parecía imperturbable, empezó a vacilar, y algo en su expresión me alertó. Sabía que había llegado a un límite, que estaba a punto de desmoronar la fachada de control que intentaba mantener. Pero en lugar de aprovechar esa vulnerabilidad, decidí mantenerme firme, como si el silencio fuera un escudo que podía protegerme de lo que sabía y de lo que podía revelar de mí mismo en ese instante. Me concentré en su respiración, en cómo sus manos temblaban ligeramente, en cómo sus ojos buscaban en la sombra algo que no podía decir. La estrategia que elegí fue mostrarle que no podía ser manipulado, que no caería en su juego de control. Quise que sintiera que, aunque conocía su secreto, no era yo quien iba a jugar a su favor, que el poder seguía en mis manos, aunque no lo mostrara. Poco a poco levanté una ceja, dejando que la tensión aumentara, y en ese instante, el brillo de su sonrisa se empezó a desvanecer, como si la confianza en su plan se evaporara en esa penumbra cargada de silencio. Su sonrisa, que antes parecía segura, se convirtió en una mueca incómoda, y en ese momento comprendí que había logrado exponer su verdadera estrategia: manipular, jugar con el miedo y la incertidumbre. Ahí, en esa quietud, me di cuenta de que su fe en su control era solo una fachada, un castillo de naipes que se desplomaría con el menor movimiento de mi parte. La sala parecía reducirse a un espacio donde el tiempo se congelaba, un escenario en el que la tensión se cortaba con un cuchillo, y en esa arena de sombras yo era quien decidía cuándo y cómo romper el silencio. Observé cómo sus ojos buscaban una salida, una excusa para volver a su fachada de tranquilidad, pero yo no le di esa oportunidad. En cambio, preferí dejar que esa máscara se desintegrara lentamente, mostrándole que no iba a ceder a su manipulación, que mi silencio era también una forma de resistencia. La sala quedó sumida en un silencio casi absoluto, solo roto por su respiración entrecortada y el leve roce de mis dedos sobre la mesa, como si con ese acto quisiera marcar una frontera infranqueable. Finalmente su sonrisa se deshizo por completo, y en su rostro se dibujó una expresión de desconcierto que fue más reveladora que cualquier palabra. La sombra de su estrategia se disipó en ese instante, y en mi interior sentí una extraña sensación de victoria que no necesitaba ser pronunciada. Él desapareció en la sombra del consultorio, dejando tras de sí una lección: que el control no se impone solo con palabras o amenazas, sino con la firmeza de quien sabe cuándo resistir y cuándo dejar que el silencio hable por sí mismo. Mientras lo veía alejarse, consciente de que había ganado esa pequeña batalla, interiormente me sentí aliviado, aunque no podía negar que el peso de su secreto aún permanecía conmigo. La diferencia es que ahora, en esa lucha de poder silenciosa, había decidido que no sería yo quien entregara mi control, que la fuerza
residía en mantenerme firme ante sus intentos de manipulación. Porque a veces, en la quietud de un silencio estratégico, se encuentra la mayor victoria. Sentí que el aire en la consulta se volvía más denso, como si cada respiración que tomaba se arrastrara lentamente, pesando sobre mis pulmones. La revelación de mi paciente había quedado suspendida en ese silencio, una carga que no me permitía muchas opciones, solo la de escuchar y mantenerme firme. La quietud entre nosotros parecía dilatarse, cada segundo un pequeño acto de resistencia que yo decidí no romper. Sabía que en ese momento lo más importante era dejar que la verdad flotara en el aire sin prisas, sin que él sintiera que lo presionaba o que quería manipular su confesión. Mi mente se desplazaba por los detalles de su rostro, por cada leve movimiento, cada parpadeo que parecía decir más que sus palabras, la tensión en sus manos, la forma en que apretaba los puños en su regazo, revelaban una tormenta interna que no podía evitar sentir. Yo, sin embargo, permanecí impasible, consciente de que mi silencio era una forma de control tan poderosa como sus palabras, o quizás aún más. No quería que viera que me afectaba, que esa información me perturbaba, porque en ese instante la clave era mostrarle que yo era quien sostenía las riendas de la situación, que no cedería a sus provocaciones. Con cada minuto que transcurría, la atmósfera se volvía más opaca, más cargada de una expectativa que solo él parecía entender. La tensión explotó cuando, casi sin querer, sus ojos buscaron una salida, una excusa que le permitiera escapar de la confesión. Pero en lugar de ofrecerle esa vía de escape, decidí dejar que se perdiera en su propio laberinto emocional. Sabía que la verdadera fortaleza residía en no obligar, en no forzar esa revelación que podía destruirlo, o peor aún, destruirnos a ambos si no la manejaba con cuidado. Fue entonces cuando su sonrisa se empezó a desvanecer, como si esa fachada de calma que había intentado mantener se derrumbara en cuestión de segundos. La expresión en su rostro cambió, y por primera vez pude leer en sus ojos el desconcierto profundo, la inseguridad que había tratado de esconder tras su aparente control. Sentí una especie de victoria silenciosa, no la que se grita, sino la que se construye en la paciencia, en la contención, en el saber que a veces el silencio es la respuesta más contundente. Él se levantó lentamente, dejando tras de sí un aire de tensión que parecía pesar en cada rincón de la sala. Me quedé allí, observando cómo se alejaba, sintiendo que había ganado, aunque en realidad la verdadera victoria era mantenerme firme frente a su secreto. Porque en ese juego de poder el silencio puede ser una armadura o una cárcel, y yo en ese momento elegí que fuera mi escudo. La batalla no siempre se gana con palabras, sino con la disposición de aceptar lo que no se puede cambiar y con la fuerza de no dejarse manipular por quien intenta jugar con nuestras emociones. Mientras él desaparecía por la puerta, una sensación de alivio me invadió, pero también una profunda reflexión. El peso de lo que había revelado esa noche no estaba en la confesión en sí, sino en la sombra que esa verdad proyectaba sobre nosotros. La realidad es que mantener el control en estos momentos requiere más que firmeza. Requiere una comprensión silenciosa de que el poder reside en no ceder ante la presión, en dejar que el silencio hable cuando las palabras solo complican las cosas. Ahora, sentado en mi despacho vacío, pienso en la fragilidad del alma humana y en cómo, a veces, la mayor fortaleza consiste en saber cuándo callar. La soledad de la sala, el eco de ese secreto, me enseñan que no siempre es necesario gritar, que a veces la mayor victoria está en no entregar lo que no debe ser revelado y en proteger ese pequeño acto de resistencia que me mantiene íntegro. La lucha contra el silencio, contra nuestros propios miedos, no termina nunca, pero sé que en ese instante elegí ser quien controla y no quien se deja controlar, porque en ese silencio estratégico reside la mayor de las victorias.